estamos de vuelta. Tenemos el placer de tener con nosotros a la doctora Ana Floripe Jiménez, psicóloga, escritora, académica. Bienvenida, doctora. Muchas gracias. Es un honor tenerla aquí, porque usted vive en Miami, reside en Miami. Cuando viene a Santo Domingo nos da la exclusiva a nosotros. Gracias, gracias. Gracias a todos los que están aquí presentes, porque también ellos son miembros y cooperadores de este momento. Sí. Bueno, abril se apresura el mes de abril, y el mes de abril para la República Dominicana es más que primavera. Es comando, es fusil, es lucha de calle, es esperanza, es canto, porque es combate y rebelión de la población civil y militar. Y hablo de esta forma porque usted fue la esposa, es la esposa del coronel Jiménez, José René Jiménez. José René Jiménez, que fue uno de los 12 altos oficiales que acompañó a Rafael Tomás Fernández Domínguez, esos 12 con condiciones especiales, y bueno, y que luego de la Revolución de Abril pasaron por el enorme Via Crucis, o sea, primero del combate, de la preparación al combate, y después el enorme Via Crucis de irse para el exterior, del exilio. Del exilio, que exactamente. injustamente se le pagó a los luchadores, los patriotas, militares patriotas con el exilio. Y bueno, aquí conocemos la historia de Arlete Fernández, pero como Arlete, tú también pasó por ese Via Crucis. Yo creo que usted nos hable de esa época y cómo usted y su familia y sus hijos abordaron esa etapa de la historia dominicana. Háblenos. Pues en este libro que nosotros tenemos aquí en la UAS, ¿verdad? Se ha dedicado completamente a los estudiantes del país, para que todos los dominicanos entiendan qué fue lo que sucedió, porque desafortunadamente se ocultó mucho tiempo, como si aquí no hubiera pasado nada. Entonces, contestando tu pregunta directamente, ¿cómo? Porque así, esa es la pregunta que mi hijo me hace cuando estábamos en la República Checa, que él se casó allá, y por eso se llama Ficción Realidad, porque fue en ese castillo donde yo tuve 2 sueños, ¿verdad? Se lo conté y después vamos a la realidad, cuando él me dice, mami, ¿cómo se sintieron tú y mi papá cuando mi padre, después de haber combatido en contra de los Estados Unidos, es decir, fue un combatiente que estaba defendiendo la Constitución, lo que se le enseñó a él en la Academia Militar, a él y a sus compañeros, y por eso fueron castigados? ¿Cómo se sintió él tener que venir a los Estados Unidos, de oficial, graduado en la primera promoción de la Academia Militar, Batalla de la Carrera, y entonces ser castigado por haber cumplido lo que se le enseñó en esa academia, que fue defender la Constitución, que es lo más sagrado que tiene una patria? ¿Cómo se sintió él al ser castigado por haber cumplido lo que se le enseñó? Defenderlo. Entonces nosotros ahí, directamente tú preguntas, ¿cómo nos sentimos cuando llegamos a los Estados Unidos? Pues yo podría decirte que después que yo hice el estudio, no solamente a él, o sea, que los entrevisté a todos los que quedaron vivos, que ahora mismo, bueno, cuando yo escribí el libro quedaban 9, ahora nada más quedan 5 vivos, de los 12, de los 11 que se unieron a Rafael Tomás Fernández Domínguez, solamente quedan 5, porque eran 11 y 12 con Rafael Tomás. Entonces, ¿cómo se sintieron? Pues eso cada persona se lo puede imaginar. Pero yo puedo decirte que en psicología hay un término que se llama resilientes, que son las personas que pueden vencer todas las dificultades y poco a poco superarlas. Superarlas. Ellos fueron muy bien entrenados para ser espartanos en cualquier necesidad, y lo han sido. Yo los admiro a todos, porque realmente han sido verdaderos espartanos, desde haberse preparado
de la manera que a ellos lo prepararon, porque fue la primera promoción, tenían que sacar lo mejor de esa academia, porque imagínate. Entonces, ser castigado por haber cumplido lo que se le había enseñado. Entonces, parte de esa enseñanza fue también a tener una conducta espartana. Ok, esto es lo que nos toca ahora. Vivir en los Estados Unidos, porque ellos se fueron a Estados Unidos con su residencia, porque paradójicamente se la entregaron, porque si se hubieran quedado aquí o no hubiéramos quedado aquí, nos matan a todos, porque muchas veces yo vi, por ejemplo, en el caso mío específico, personas que fueron a matar a René, y los vecinos o así, gracias a los vecinos, no lo hicieron, porque ellos se convirtieron como en protectores, y nos avisaban, hacían ruido, y muchas veces lo vimos y hubo la necesidad de salir del país. Y fueron muchos los años que estuvimos fuera sin poder venir porque nosotros éramos un peligro, no solamente para nosotros, sino a las personas que nosotros visitáramos. Sí. Si tenían un empleo público o quizás no, porque todavía existía esa paranoia de cuando Trujillo, que si tú eres enemigo, entre comillas, del gobierno, o bueno, pues tú no podías visitar a nadie, ni nadie te visitaba a ti. Entonces fue muy triste, la verdad que sí. Pero usted aprovechó su tiempo allá en los Estados Unidos. Gracias a Dios. Se obtuvo formación y luego tuvo una vida académica de más de 30 años sí, como profesor. Gracias a Dios. Sí. Y yo te puedo decir que es lo que yo le digo cuando voy a las universidades y a los diferentes lugares donde yo estoy hablando de la presentación del libro, que en mi época de los años 60, la mayoría de nosotros los jóvenes éramos antiyanquistas, sobre todo los que estudiábamos y estábamos en contra de los yanquis porque eso era lo que se usaba. Y para mí fue muy traumático, porque yo la verdad que no me gustaban ellos, yo no lo niego, y nunca lo he negado en las salas universitarias donde he estudiado, en mi trabajo, ellos lo sabían, pero poco a poco yo fui también resiliente, o sea, superando ese concepto que yo tenía. Después yo me di cuenta que en los Estados Unidos es un país, como se llama, de todo el mundo. ¿Por qué? Porque ahí lo que existían eran indios cuando llegaron los ingleses en el 1606. Lo que encontraron en el barco Flor de Mayo, Mayflower en inglés, lo que encontraron fueron indígenas. Entonces así fueron llegando. Y tú le preguntas a cualquier persona en Estados Unidos que te dice, porque la famosa pregunta, ¿de dónde eres tú? En inglés te lo preguntan, ¿de dónde tú vienes? Y tú le dices, pues en el caso mío yo digo de la República Dominicana. ¿Y tú? Oh, no, yo nací aquí. Ajá. ¿Y tus padres también? Qué lindo, qué bien. ¿Y tus abuelos? Ahí uno es o de Irlanda, o de Italia, o de yo no sé ni dónde. O sea que todos somos emigrantes. Sí. De manera que cuando yo enseñaba en las escuelas, y lo sigo diciendo cuando escribo, no se sientan outsiders, como en inglés, extranjeros, porque forasteros, ustedes son tan dueños de este país como los primeros que llegaron. Así que los que se crean que son dueños, eso es ignorancia pura. Desafortunadamente tenemos que bregar mucho con la ignorancia. Justamente por esa afición que usted siempre ha tenido por la academia, por la enseñanza, usted cuando viene aquí se reúne con jóvenes y transita por el país, y entonces usted tiene una queja que usted ha palpado en los estudiantes y en la juventud, que es que desconocen ese proceso de las electorales. Háblenos de eso, de ese descontento que usted tiene. Bueno, fíjate, yo desde hace tiempo había notado la falta de conocimiento acerca de lo que sucedió en el 1965, especialmente con los estudiantes. Y yo decía, pero Dios mío, este joven o esta joven se va fuera de aquí y una persona culta, le dice, ¿tú me puedes explicar qué sucedió en la República Dominicana en el 1965? ¿Qué fue lo que sucedió? Y que ese estudiante lo que le diga, bueno, fíjate, yo no sé, así me ha pasado, eso era un hombre que se llamaba Camaño, yo no sé, y ahí terminan. Entonces yo dije, no, pero esto no puede ser. Hay que enseñarle la historia, cómo sucedió. Camaño es un héroe, fue el jefe en pleno
hizo un trabajo excelente porque yo estaba ahí, todos lo veíamos, pero ¿quién fue el ideólogo de la Revolución de Abril? Los jóvenes, tú se lo preguntas y te lo digo, cada vez que yo voy a las regionales de la UAS, que ya he ido a varias, y esa es la pregunta que hago, nadie levanta la mano para decir quién fue el ideólogo. Entonces yo digo, ¿quién fue el ideólogo de la independencia en el país, aquí? Bueno, algunas veces dicen Duarte, porque Duarte fue el ideólogo. No fue Sánchez ni fue Mella. Entonces, ¿quién fue el ideólogo de la Revolución de Abril? O sea, de retornar la Constitución a la República Dominicana y no permitir un golpe de Estado, porque íbamos a estar en lo mismo. ¿Quién fue? Pues fue Rafael Tomás Fernández Domínguez. Cuando Rafael Tomás Fernández Domínguez invitó a Camaño, al coronel Camaño, en un viaje que él dio, porque a él lo exilaron, igual que a los otros, que él vino de España. Entonces, él invitó al coronel Camaño, porque eran amigos. El coronel Camaño, como un hijo, ¿verdad?, muy, vamos a decir, obediente o respetando a su padre, que era un general, lo consultó con su padre, que era un general en esa época, y él le contestó, si es con Rafaelito, porque lo conocía muy bien, yo te doy mi autorización en que tú entres, porque eso era un secreto. Camaño estaba, ellos tenían, Rafael Tomás Fernández Domínguez había organizado muy bien y había planificado muy bien, como todo militar, todo el desenvolvimiento de retornar a la Constitución, porque él se fue, pero él dejó a las personas aquí, los 11 militares siguieron organizándose, después poco a poco ellos tuvieron que irse, pero ya había una organización del pueblo. Entonces, cuando estalló la Revolución de Abril, que no era ese día, dicho sea de paso, pero lo delataron, ya eso estaba organizado, sino quien estaba en número 1, en el escalafón de si sucedía eso, era Hernando Ramírez, el coronel Hernando Ramírez, pero Hernando Ramírez estaba en la clínica de Gómez Patiño, enfermo. Entonces, el que estaba en segundo lugar era el coronel Camaño de Yo, que tenía que hacerse cargo y comandante en jefe, y lo hizo excelente, un héroe nacional que tenemos que admirarlo, porque los que vivimos eso sabemos que hay que darle todos los honores. Así es. Pero usted le da el mayor honor al coronel Fernández Domínguez, que como ideólogo. Yo lo reconozco y para mí los dos tienen mucho valor. Uno, porque él consideró, a pesar de que su padre era un general de la época de Trujillo, él fue un joven que salió del país, se educó, muy culto, porque él era un autodidacta, pero él recibió una educación académica excelente en diferentes academias militares fuera del país. Entonces imagínate, él vino joven aquí con todos los ideales y no quería ver su patria otra vez con 31 años más de Trujillato, y él que había vivido mirando los reaccionarios, ignorantes, porque muchos de ellos no eran militares académicos, eran militares que subían, como aquí todo el mundo sabe, de posición. Entonces, él sufría mucho eso. Entonces, cuando, yo lo explico bastante, cuando la muerte de Trujillo, bueno, pues él comenzó a organizar, después que el profesor Juan Bosch salió electo con una gran mayoría de votos en el país, él dijo, pero esto es imposible, ahora darle un golpe de Estado, no. Y él se lo dijo a Juan Bosch porque él se codeaba con los más altos militares, y se dio cuenta que la iglesia, las iglesias, no solamente la católica, esos militares, la oligarquía del país, no le interesaba la constitución que había escrito Juan Bosch, pero ellos no estaban defendiendo a Juan Bosch, ellos estaban defendiendo al presidente, llamarse Juan Bosch o Juan Pérez. Era la constitución que no iba él a permitir con su grupo, que pensaban como él, que otra vez otro golpe de Estado. ¿Y qué pasó? No. Entonces, por eso es que sucedió lo que sucedió. Yo sí sé que usted en los Estados Unidos hizo especialidad en violencia doméstica, sí, intrafamiliar. sí.
la influencia del alcohol en esta violencia. Usted llega en un momento a la República Dominicana que justamente la violencia intrafamiliar, sobre todo el feminicidio, ha tomado viene tomando mucho cuerpo. ¿Qué consejo, por último, usted le da al pueblo dominicano con relación a eso? Bueno, yo le diría, lo primero que yo diría es, usted mencionó la palabra alcohol. Aquí no hay estadística de todos los muertos que suceden y los accidentes, porque yo lo he investigado y no lo hay, de todos los muertos que hay debido al alcohol. Pero en Estados Unidos y en otros países de Europa sí hay estadísticas indicando que el factor principal de toda esa violencia, feminicidio y todo lo que tenga que ver con violencia intrafamiliar, es el alcohol. La droga número 1, es el alcohol, declarada por la Organización Mundial de la Familia, la que más daño hace a la persona, a la familia y a la sociedad, es el alcohol. Esa es la droga número 1. Y que está y envuelto. Esa es la principal droga, porque sanito ellos no van a darle golpe ni va a haber tanta violencia. Muy interesante. Pero ese es el factor número 1. Muy interesante su punto, que la gente no piensa mucho en eso. No, porque hay muchos intereses que no le conviene decir que el alcohol no es que no se tome, es que no se abuse. Y además déjame decirte, ya que tú tocaste ese punto, a los padres y a los educadores en general, científicamente está comprobado que el cerebro de los jóvenes no termina su desarrollo hasta los 21 años y desafortunadamente la parte cognitiva del cerebro es la más afectada, la que tiene que ver con aprendizaje, memoria, etcétera, etcétera. Bebiendo los 14. Exactamente. Se nos acabó el tiempo, doctora Ana Floripe Jiménez. Gracias por estar aquí, ha sido muy interesante su participación, amigos. Gracias por estar siempre ahí. Hablan los líderes. Hasta el próximo domingo. Gracias a ti. Gracias.